¿Cuántos nos sentimos gozosos en este día? ¿Cuántos venimos y nos gozamos en el Señor y podamos disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar rápidamente, te pido que te pongas de pie. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos, Padre Santo, ante tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra. Tú eres el Dios todopoderoso, eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios de nuevas oportunidades, eres un Dios que hace proezas, maravillas, pero sobre todo eres un Dios que nos quieres llevar a la madurez y tener y formar carácter en este proceso que vamos viviendo. Gracias, Espíritu Santo, en este día te pido que seas tú el que conduzca nuestras vidas, el que nos llevas a la revelación de tu palabra, que puedas alumbrar nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, lo que tú tienes el día de hoy preparado, ese alimento espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo sé que el día de hoy estoy más que segura que el Señor va a bendecir tu vida. Te pido que juntos conmigo puedas abrir la Biblia y podamos ingresar al Salmo 137 del 1 al 4, que dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántanos unas de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Te pido, el día de hoy es el título de la enseñanza: no cuelgues los guantes. Si tú y yo podamos leer solamente esta porción de la Escritura, nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo una temporada muy difícil. Estaban en un lugar de confusión y estaban en un lugar de dolor. Y tú dirás, ¿por qué estaban en ese lugar de dolor, en ese estado de confusión? Dios había usado a Babilonia como su agente para que pueda de alguna manera corregir al pueblo de Israel, porque ellos estaban viviendo en una desobediencia total y estaban viviendo en idolatría, en una rebelión contra Dios. El hecho de que tú y yo podamos vivir quizás separados de Dios, haciendo nuestros propios planes, haciendo de nuestra vida a nuestra propia manera, vamos a estar en un riesgo muy fuerte de estar viviendo en nuestra propia idolatría y en la desobediencia de los preceptos de nuestro Señor, que nos manda que cumplamos uno a uno para que tú y yo podamos tener una vida de éxito y una vida victoriosa. Las rebeliones del pueblo de Israel les había llevado a estar en un lugar de dolor, en un lugar profundo de soledad, en un lugar de confusión, porque dice que Babel, que viene la palabra de Babilonia, significa, ¿saben qué? Confusión. Babel significa confusión. Este nombre que había sido dado en su momento calzaba exactamente en el lugar donde se encontraban este pueblo de Israel. Estaban totalmente atormentados, estaban afligidos en un lugar de confusión, y dice la Escritura que ellos colgaron sus arpas. Colgaron sus arpas. ¿Y qué significa colgar las arpas? Es dejar de alabar, de adorar al Señor. Cuando tú cuelgas los guantes, tú has dejado de pelear, ¿verdad? Y el Señor hoy nos está diciendo: no cuelgues los guantes, no cuelgues esas arpas. Es necesario que sigas entonando una canción para el Señor. Tu propia vida, mi propia vida, es el caminar bajo los preceptos del Señor. Nuestra propia vida emana esos cantos de adoración para el Señor, porque tú le estás diciendo: Señor, tú eres fiel, tú eres un Dios todopoderoso. Tú, Señor, has sacado de las tinieblas a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia. Cuando tú estás viviendo de esa manera, le estás cantando alabanzas y adoración. Cada paso que das de obediencia, cada paso de fidelidad que das hacia el Señor, estás haciendo esos cantos de adoración. Pero cuando tú tomas la decisión
de colgar esas arpas, de colgar esos guantes, tú dejas de pelear. Tú dejas y dices, bueno, estoy viviendo este tiempo de aflicción en mi vida. Estoy viviendo una situación tan oscura, tan dolorosa. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban tan afligidos. Ellos estaban viviendo momentos tan oscuros. Y decían, la salvación se ha alejado de nosotros. Ya no hay razón para tocar las arpas. Ya no hay razón para poder levantar alabanzas y adoración. Porque ya no tiene sentido. Estamos a la orilla de estos ríos babilónicos, donde lo único que encontramos en nuestras vidas es confusión y dolor. ¿Por qué has colgado ese instrumento de adoración? ¿Por qué has colgado esos guantes y has dejado de pelear la buena batalla de la fe? Cuando el pueblo de Israel fueron exportados a Babilonia, definitivamente su vida fue muy difícil. ¿Y por qué una vida tan difícil? Porque separado de Dios, la vida es muy difícil. Y ellos estaban en carne propia viviendo esa dificultad. Ellos estaban viviendo una confusión, un dolor profundo en su ser. Porque no solamente tenían que enfrentar las cosas en su interior, sino que también tenían que enfrentar en la realidad una cultura completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y que ellos vivían. Babilonia estaba diseñado con unas costumbres completamente diferentes a lo de ellos. Todo estaba basado, su propia política, su propia religión estaba basado para que puedan adorar a sus dioses babilónicos. Su propia ropa, su propia comida, las propias canciones estaban dirigidas para sus dioses paganos. Y ahora ellos estaban viviendo esa cultura, ellos estaban en medio de esa situación, producto de su propia desobediencia y producto de tanta idolatría que habían levantado en su corazón y que habían desechado al Dios Todopoderoso en su momento. Esa cultura que ellos nunca habían experimentado, ahora en carne propia estaban viviendo. Y estaban dándose cuenta en ese momento de exilio. En ese momento estaban ellos dándose cuenta la maravillosa presencia del Espíritu Santo que se había apartado de ellos, que ya no recibían directamente del cielo las instrucciones que ellos estaban acostumbrados a recibir a través de sus profetas y obviamente a la luz de la palabra. Ellos estaban confundidos. Ellos estaban viviendo mucha oscuridad en su momento, porque ellos estaban acostumbrados solo a adorar a un solo Dios. Ellos estaban acostumbrados a sus costumbres que venían directamente del cielo y ahora estaban enfrentando con mucho dolor esas dificultades, porque el pueblo estaba acostumbrado que el Señor era el que le brindaba las indicaciones. Como una expresión de alabanza y de adoración, ellos los dirigía. Y nosotros podemos ver a lo largo y ancho en Éxodo, por ejemplo, de cómo el Señor de día y de noche dirigía a su pueblo para que fueran camino a la tierra prometida. Pero ahora ellos estaban viviendo totalmente exiliados del pueblo de Jerusalén. Ellos estaban viviendo con mucho dolor y por eso que en el Salmo 137:4 dice: pero ¿cómo podemos encontrar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? ¿Cómo podemos encontrar esas canciones? No encontraban nada.
estaban totalmente aislados de la adoración por no tener la revelación de la palabra de Dios. En ese momento ellos estaban viviendo una cruda realidad producto de su propia desobediencia. Y dice en el Salmo 137:5: no me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha no se olvide de cómo tocar la arpa. Ay, Jerusalén, decían en su corazón, ay, Jerusalén. Estaban añorando su país, su pueblo. Físicamente no. Ellos lo que estaban añorando en lo profundo de su corazón es la presencia del Señor, de ver su gloria, de ver la libertad y de ver la plenitud de gozo que en su momento habían perdido porque no estaban conectados con el Señor, producto de nuestra propia desobediencia. Yo quiero que tú en este día te puedas dar cuenta en qué momento has sido exiliado, en qué momento has sido capturado por el enemigo. ¿Por qué permitiste que tu corazón se llene de idolatría? ¿Por qué permitiste que tu corazón se llene de desobediencia y ahora puedes estar viviendo una vida de confusión? Ahora puedes estar viviendo una vida de dolor, de soledad. Te sientes aprisionado porque está sitiado quizás completamente el enemigo. En esas circunstancias en las que nos encontramos, el Señor no nos deja abandonados pese a nuestra propia decisión de tomar el camino a nuestra manera, a nuestra forma. Él siempre nos ayuda a entender que Dios es un Dios que se manifiesta con una expresión maravillosa, mostrando su gloria, mostrando su majestad, donde tú y yo nos podamos encontrar, porque Él nos puede alcanzar en el lugar donde nos podamos encontrar. Cuando encuentra corazones dispuestos de adorar, corazones dispuestos de humillarse ante la presencia del Señor. Y podemos ver en el Salmo 40, del 1 al 4, cómo empieza a brotar del corazón unos cánticos de alabanza y adoración. Y dice: con paciencia esperaré en el Señor que me ayudará. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Pues mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a otros dioses. Empezó a brotar cánticos de adoración en los corazones que empezaron en medio de sus circunstancias, en medio de su dolor, en medio de esa prisión que estaban viviendo. Empezó a moverse corazones para poder recordar y cantar esas alabanzas de adoración y decir: realmente yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios omnipotente, yo tengo un Dios que es inmutable, su palabra es inmutable. Yo tengo un Dios que está firme en su palabra, yo tengo un Dios que tiene promesas maravillosas para mi vida. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas es fundamental para que puedas tú experimentar la verdadera salvación. Y cuando hablo de salvación, es que es importante tomar una decisión en nuestras vidas para que tú y yo podamos vivir esa verdadera libertad, para que podamos vivir dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, la restauración y la restitución que el Señor está prometiendo en este día.
y tú puedas levantar esas alabanzas y adoración. No es el tiempo de colgar las arpas, no es el tiempo de colgar esos guantes. Es necesario que te levantes y digas: voy a seguir adorando a mi Señor, voy a seguir levantando alabanzas y adoración pese a las circunstancias en las que me encuentre, porque el Señor viene a mi alcance, viene el Señor a levantarme y abrir camino a esas nuevas oportunidades, a esas nuevas decisiones. En el Salmo 96, 1 al 2 dice: canten al Señor una nueva canción. Cuando dice canten al Señor una nueva canción, te está diciendo: sí, estás viviendo esta situación complicada, pero no mires tu situación, no mires ese exilio que estás viviendo en este momento, sino levanta nuevos cantos de adoración para el Señor. Que toda la tierra cante al Señor, canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Siempre vamos a encontrar en nuestras vidas esos muros espirituales, y tenemos que aprender a ser dirigidos y guiados por el Señor para que esos muros sean destruidos. Josué había aprendido eso. Josué, un joven que fue camino a la tierra prometida, él aprendió a ser dirigido por el Espíritu de Jehová para lograr que estos muros de Jericó sean completamente destruidos por el poder del Espíritu Santo a través de la alabanza y adoración. No importa cuánto tú tengas que aprender en este tiempo, no importa cuánto puedas haberle fallado a Dios, pero Él te va a dar una nueva oportunidad. Dios va a estar siempre de nuestro lado. Él nos va a guiar para romper esa oposición de ese cautiverio espiritual que estás pasando. Dios va a pelear con nosotros, pero te dice: yo voy a pelear por ti, pero necesito que no cuelgues esos guantes, es que te levantes y pelees esa buena batalla de la fe. Para ello tenemos que seguir algunas instrucciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En Jueces 1, del 1 al 2, y luego el 4 y el 8, dice así: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, toma atención lo que dice aquí en la palabra, Judá. El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos, sobre los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos de la ciudad de Besek. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y le tomaron, mataron a todos los habitantes y aprendieron fuego a la ciudad. Como nos podemos dar cuenta a lo largo de la historia, nos podemos recordar que Jerusalén había sido tomado por los enemigos. Entonces, por eso que estaban añorando, estaban llorando todos y decían: nos han sacado de nuestra tierra prometida. Y Dios le dice y le da instrucciones y le dice a su pueblo: ¿quién va a atacar primero a estos cananeos que han venido a invadir Jerusalén? Y el Señor da las instrucciones y le dice: será Judá el primero a quien yo le voy a dar victoria. Y tú dirás: ¿qué tiene que ver Judá con mi vida? ¿Por qué Judá? Porque el Dios Todopoderoso escogió a Judá. ¿Y qué significa para nuestras vidas Judá? ¿Y sabes qué significa? La palabra Judá en hebreo significa, y proviene del verbo elodot, que significa simplemente dar gracias. En el contexto de la Biblia hebrea, agradecer no es simplemente
expresar la gratitud, sino también es alabar. De hecho, en el templo de Jerusalén existía un sacrificio de agradecimiento llamado toda, que es el sustantivo de dar gracias con alabanzas y adoración. Dentro de la tierra prometida, el Señor quiere que tú alcances la plenitud de sus promesas. Él rompe el camino de toda oposición a través de tu alabanza y adoración. Es la expresión máxima de adoración cuando Dios utiliza a Judá para que pueda ir a tener victoria y conquistar Jerusalén. El Señor es mi fuerza, dice en Éxodo 15:2. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me da la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Jerusalén es considerada espiritualmente el lugar de la presencia de Dios. Es el corazón, es el centro del Señor. Es el lugar donde el Señor quiere manifestarse en tu vida. Y ahora ha sido tomada por el enemigo, por las tinieblas, producto de la desobediencia, producto de la idolatría, producto de tu rebeldía. A lo largo de la Escritura nos podemos dar cuenta que el Señor siempre te va a animar y siempre animó a cada uno de ellos en las circunstancias donde se encontraban. Siempre animó para que el pueblo que los enemigos habían tomado era sacar de ese lugar. Sacar de ese lugar, sacar de ese Jerusalén, sacar de ese Jerusalén que es tu corazón, sacar al enemigo que es el centro, que es tu Jerusalén, tu matrimonio, tu familia. Ese Jerusalén espiritual que es tu iglesia, que había sido tomado por el enemigo, producto de la propia desobediencia del pueblo. Pero el Señor viene a animarnos el día de hoy. El Señor quiere sacar de ese lugar al enemigo, porque en ese lugar es donde tú tienes que vivir. En ese lugar tú tienes que vivir, porque allí en ese lugar tú tienes dominio, tú tienes autoridad. Y Él tiene que morar en ese Jerusalén espiritual que el Señor ha preparado para ti y para mí. Jerusalén fue elegido como la ciudad de Dios. Por eso que las tinieblas siempre se empeñan ¿en qué? En tomar ese lugar que le pertenece al Señor. ¿Y cuál es ese lugar que le pertenece al Señor? Tu corazón. ¿Cuál es ese lugar de ese Jerusalén? Es tu familia, tu matrimonio. Es el lugar donde tú estabas adorando. Cuando tú estás trabajando, tú estás adorando y el enemigo va a querer sitiarte, el enemigo va a querer entrar allí para que tú dejes y cuelgues tus arpas, para que tú dejes de adorar y dejes de servir, dejes de mostrar a través tuyo esa luz. Por eso que el Señor nos empieza a animar y nos dice: vamos a tomar Jerusalén y te voy a dar la victoria total. Y nos va a dar la victoria para que nosotros podamos mirar la presencia maravillosa del Señor en tu vida, en mi vida, en tu casa. Entonces, como ya las instrucciones estaban dadas, la promesa estaba puesta, Judá se levantó y sacó a esos enemigos que se habían metido allí en Jerusalén y botó a cada uno de ellos. Y no nos olvidemos que Judá significa gratitud, dar gracias a Dios con alabanzas y adoración.
No permitas que el enemigo se quede en tu Jerusalén. No permitas que el enemigo, esa parte que ha tomado quizás tu corazón y te has desanimado y tú dices, ya no hay nada que hacer. Fallé, pequé, se destruyó mi familia, se destruyó mi matrimonio. Ya no voy a servir, me voy de la iglesia. Es que el enemigo te ha sitiado y está queriendo que tú cuelgues esas arpas. Si tú has colgado esas arpas, si tú has colgado esos guantes y has dejado de pelear la buena batalla de la fe, hoy te animo que tú vuelvas nuevamente y dobles tus rodillas y adora al Señor. Busca con un corazón sincero y dile: Señor, aquí estoy. Te fallé, sí. Hice malas cosas, sí, Señor. Y Él va a venir a darte la victoria total. Él va a venir a animarte nuevamente. Él va a venir a ayudarte para que ese Jerusalén pueda ser conquistada de una manera grandiosa. El enemigo no puede seguir permaneciendo en ese Jerusalén espiritual que el Señor te ha dado. Es necesario que tú avives tu corazón nuevamente y de dentro de tu ser empieza a florecer un nuevo canto de adoración para el Señor. El enemigo te va a decir: no es necesario de vivir en Jerusalén. Puedes estar alrededor de Jerusalén, no hay problema. Él te va a mostrar y te va a decir: no es necesario entrar a Jerusalén. Puedes quedarte aquí al costadito. Él te va a inquietar y te va a mentir, porque si tú estás viviendo fuera de ese Jerusalén que el Señor ha preparado para ti, tú no vas a tener la victoria total y tú no vas a poder vivir en éxito. Tú no vas a poder estar allí viviendo en esa situación que el Señor te ha llevado para que tu vida sea de victoria en victoria. El enemigo va a querer permanecerte sitiado allí para que tú no entres a ese lugar. Hoy permite en la plenitud del Señor que sea el mismo Señor que te ayude a entrar a esa Jerusalén que Él quiere. Permite la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, me recordé cuando fui allá a Jerusalén. Uno de los guías nos decía: hoy nos toca entrar a Jerusalén. Por eso que esta palabra lo pude comprender en una magnitud completamente diferente. Y nos decía, cuando estábamos en el carro, el guía nos decía: estamos a punto de entrar a Jerusalén. Y a Jerusalén se ingresa cantando alabanzas y adoración. En ese momento lo había entendido, quizás no como ahora lo entiendo, con una luz completamente resplandecida a través del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice en Juan 12, del 2 al 16? La entrada triunfal de Jesús. Se iba acercando a Jerusalén para pasar allí la fiesta de la Pascua. Iba rodeado de las multitudes que subían también para celebrar en la capital esta gran fiesta anual. Por orden suya, 2 de sus discípulos trajeron un pollino de asno para montarlo en la entrada a Jerusalén. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre de Jesús. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que decía: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey va y viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró
en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito acerca de él. Permite que Jesús entre triunfante a tu Jerusalén. Y tú levanta alabanzas y adoración en tu corazón y dile: Señor, entra a mi corazón. Señor, entra a mi familia. Señor, entra a mi vida. Señor, entra triunfante a mi corazón. He permitido quizás que durante todo este tiempo el enemigo ha logrado que yo viva fuera de Jerusalén, fuera de la adoración, fuera de esa alabanza, fuera de tu presencia, Señor. Cuando tú le crees a las tinieblas, tú no vas a ser efectivo el 100%. Pero si tú estableces en el lugar de ese Jerusalén espiritual que es el Señor a quien te está mostrando, es el lugar de la manifestación de la presencia de Dios, entonces vas a ver a un Dios que empieza a abrir caminos. Vas a mirar a un Dios que empieza a sanar lo que está herido. Cuando tú permites que Jesús triunfante entre a tu matrimonio, mirarás un matrimonio restaurado, un matrimonio restituido. Cuando tú empiezas a permitir que entre a tu Jerusalén, que de repente has salido sitiado a otro lugar porque tú no cumpliste las instrucciones del Señor. Permite que entre a ese Jerusalén que quizás en este tiempo estás batallando porque has sido sitiado y has perdido ese trabajo, has perdido esa promoción que el Señor había visto. Pero hoy el Señor te dice: no cuelgues esos guantes, no cuelgues esas arpas, sigue adorando. Sigue alabando, sigue peleando la buena batalla de la fe. No cuelgues esos guantes, sigue caminando, que tu vida íntegra en santidad es lo único que te va a ayudar y te va a garantizar que hay alabanzas y adoración para el Señor. No cuelgues esos guantes. Empieza Él a abrir su camino delante de ti y entra a ese Jerusalén triunfante donde te lleve el Señor. ¿Qué relevancia espiritual tiene ese Jerusalén? Ese Jerusalén representa para que tú puedas mirar las maravillas del Señor. Ese Jerusalén representa el sacrificio vivo de Jesús en la cruz del Calvario, pero Él ha resucitado y se encuentra sentado a la diestra del Padre Celestial. Y desde allí Él sigue intercediendo para que tú no cuelgues esos guantes y sigas peleando la buena batalla de la fe. Sigas sirviendo con un corazón humilde. Sigas haciendo la obra maravillosa. Sigue peleando, que se abre camino y se abre camino a la victoria. Bendito sea el Señor. Eres un Dios maravilloso. En el Salmo 42:8 nos dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da la vida. Si tú no estás viviendo en ese Jerusalén, hoy es el día que tomes ese Jerusalén con la ayuda de Jesús, que entra triunfante y te dice: ven conmigo y tomemos Jerusalén inmediatamente. Y tú mirarás que cuando el Rey de Reyes llega a tu vida, cuando el Rey de Reyes toma totalmente el corazón tuyo, cuando el Rey de Reyes toma el control de tu familia, de tu matrimonio, el enemigo tendrá que huir de ese lugar. Nunca te olvides
Nunca te olvides que Él te ha entrenado durante todo este tiempo para que tú sigas peleando la buena batalla de la fe. Cuando tú creías que habías sido sitiado y llevado a Babilonia, tu vida se había acabado. El Señor en ese lugar te ha preparado para que hoy te levantes con poder y autoridad y vayas a conquistar ese Jerusalén. Porque Él es el único que nos da el poder para abrir ese camino desértico, para que empiece a reverdecer todo lo que tú necesitas para que puedas triunfar en esta vida. Caminar con poder y autoridad, dominio y gobernar tu vida, gobernar tu matrimonio bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre. En el Salmo 102:8 nos dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan al Señor que es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren a sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanzas. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Si tú tienes motivos para darle gracias al Señor, entonces levanta alabanza y adoración. Pregunto yo, ¿tienes motivos? ¿Tienes motivos para decirle gracias al Señor? ¿Tienes motivos para decirle gracias, Señor? Pese de haber estado en Babilonia, tú has guardado mi vida. Pese de haber estado en desobediencia, has guardado mi matrimonio. Pese, Señor, haber estado en la idolatría, en la desobediencia, en la rebeldía, Señor, tú has guardado mi alma, Señor. ¿Tienes motivos para darle gracias? ¿Realmente tienes motivos para decirle, Señor, gracias? Entonces levanta alabanza de adoración, como dice en el Salmo 95:1. Vengan, cantemos al Señor. Aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación. El Señor está buscando. ¿Qué cosa está buscando el Señor? El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué Él busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque la adoración atrae la presencia del Señor y llega el ungimiento. Y cuando llegue el ungimiento, tú estás preparado con poder, con autoridad para decirle a las tinieblas que no tiene autoridad en tu vida. Las tinieblas tendrán que huir, tendrán que dejar ese Jerusalén y tu vida será totalmente diferente, porque cuando hay alabanza y adoración, hay poder del Espíritu Santo, todo yugo de pecado se ha quemado y se ha podrido. Es necesario que tu corazón levante alabanzas y adoración, porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, del 23 al 24. Pero se acerca el tiempo. De hecho, el tiempo ha llegado. Iglesia, el tiempo ha llegado para la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. El tiempo ha llegado para un cambio total. El tiempo ha llegado porque Jesús nos da la victoria. No cuelgues el guante, sigue peleando la buena batalla de la fe. Sé que te han noqueado, sé que te has caído, sé que estás herido, sé que has llorado y sé que te has confundido. Sé que te ha dolido la traición. Sé que te han dado de golpes y te has caído. Quizás te han dejado medio muerto. Pero hoy te animo, levántate. Levántate y sigue peleando. No cuelgues los guantes.
Sigue peleando, porque ha llegado, dice el Señor, ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a esas personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese Jerusalén se ha abierto triunfante, porque Jesús ha ido delante de ti y te dice: ingresa, hijita, alaba, hijita, sirve ahora. Yo estoy dándote victoria en este día. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, probablemente estás herido, probablemente has perdido la esperanza. Probablemente te has sentido desamorada. Probablemente has colgado esos guantes. Probablemente has colgado esas arpas en el árbol y has dicho: no tengo nada más que contar. No tengo nada más que levantar cánticos porque me encuentro triste. Pero hoy el Señor te dice: estoy poniendo nuevos cánticos en tu corazón. Estoy poniendo nuevos cánticos en tu corazón. Sigue peleando, levántate ahora. Levántate y sigamos peleando esa buena batalla, que el Señor nos lleva a la victoria total. Levántate, que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios glorioso. Eres un Dios maravilloso, Señor. Que mi vida siempre sea para que a través de ella, Señor, se levantan cánticos de adoración para ti, Señor. Quiero seguir caminando en la obediencia de tu palabra, sirviéndote de corazón sincero, Señor. Y quiero permanecer. Quiero, Señor, que tú entres triunfante, Señor, a mi Jerusalén. Quiero que entres triunfante, Señor, allí, a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, Señor. Quiero que entres triunfando, Señor, triunfante allí en ese lugar donde es despojado el enemigo que había venido a sitiarnos, Señor. Gracias, Señor, porque entras triunfante a tu iglesia, a la casa de Dios, donde le das la victoria, Señor, donde el enemigo había esparcido, Señor, a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero ahora ingresan con nuevos cánticos de adoración, Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Levanto mis manos, mi corazón, para darte gracias. Gracias, Señor, alabándote y glorificando tu nombre, porque tú eres bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios glorioso, Padre. Gracias, papá. Gracias por esta nueva temporada, porque tú estás abriendo caminos, Señor. Tú estás abriendo esos caminos que habían sido cerrados, Señor. Y tú nos estás llevando a esa vida con una visión clara. Las confusiones son retiradas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Bendito seas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.